Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras. En primer lugar, un agradecimiento no formal a los organizadores, que me parece que retomar este espíritu ecuménico, aunque la palabra ecuménico provenga de otra tradición de pensamiento, recuperar este espíritu ecuménico donde podamos intercambiar opiniones, compañeros y compañeras de distintas tendencias de la izquierda, es algo imperioso, ¿no? Y la gente del PTS y del Instituto de Pensamiento Socialista me parece que ha hecho un aporte, no solo con estos eventos, sino con otras actividades, donde nos podemos encontrar ante la ausencia de un espacio de encuentro, de debate de las distintas izquierdas. Me parece que este tipo de eventos son un hecho a destacar. Bueno, me gustó por inclinaciones personales cómo terminó el compañero Aldo, recordando la figura de Mariátegui, a la que nosotros siempre reivindicamos como uno de los fundadores de nuestra tradición, ¿no? El título de la mesa a la que nos invitaron nos pareció un poco general y teníamos muchas dudas de cómo encararlo, ¿no? Porque el pasado, el presente y el futuro del socialismo es algo tan amplio. Y entonces a nosotros se nos ocurrió tomarlo, además que el tiempo es corto, recortar el tema desde un punto de vista histórico, ¿no? No tanto plantearnos cómo nos gustaría que sea el socialismo del futuro, no tanto plantearnos qué modelo alternativo al capitalismo podríamos inventar, sino tratar de describir dentro de nuestras limitaciones y desde nuestro punto de vista, porque en este tema no estamos todos de acuerdo, creo que ese es un subsuelo en común que a veces uno no lo reconoce, pero es así. No todos tenemos el mismo punto de vista sobre lo que significó la caída del muro de Berlín, y no todos tenemos el mismo punto de vista de cómo debería ser el socialismo del futuro. Pero se me ocurrió, en lugar de plantear cómo me gustaría que sea, ver lo que realmente pasó, ¿no? Tratar de analizar mínimamente, describir por lo menos 3 puntos de lo que históricamente sucedió. ¿Qué significó la caída del muro de Berlín desde nuestro punto de vista? ¿Qué significó el neoliberalismo desde nuestro punto de vista? ¿Y cuál sería la tarea del socialismo a partir de esos datos históricos, desde nuestro punto de vista? Aclaro esto, insisto, aunque sea redundante, porque en la familia marxista tenemos la costumbre de decir el socialismo dice, el marxismo plantea, y en realidad hay muchos marxismos, ha habido muchas experiencias de intentos socialistas, hay muchas tradiciones dentro del marxismo y no todos estamos de acuerdo, y no es malo que así sea, ¿no? La caída del muro, en primer lugar, un dato no menor. En lugar de discutir solamente al interior de la izquierda, como es muchas veces nuestra costumbre, ¿no? ¿Qué opina tal corriente? Y le contesta otra corriente. Creo que uno de los desafíos que tenemos por delante es discutir también con la derecha, discutir también con los enemigos de clase y no solo con los compañeros de otras tradiciones dentro del marxismo. Y hay que dar un debate muy importante, porque la burguesía mundial, con esta dictadura monopólica de los medios de comunicación que hay en todo el mundo, volvió a instalar el tema de los 20 años de la caída del muro, ¿no? Los grandes medios de prensa de la burguesía, los grandes noticieros, los grandes programas de la televisión hablaron de este tema. Y a veces tenemos la costumbre en la izquierda de debatir con el periódico de la corriente que tenemos al lado, y se nos pasa por alto que enfrente tenemos un enemigo mucho más poderoso que la corriente que tenemos al lado, que además es enemigo, que no son compañeros que opinan distintos, sino que son enemigos, y tenemos el desafío de discutir qué significa la caída del muro de Berlín con nuestros enemigos, y también dando el debate al interior de nuestras propias filas, ¿no? Desde nuestro punto de vista, ¿qué había antes de la caída del muro de Berlín? ¿Qué es lo que se derrumba? Bueno, lo que se derrumba no es el socialismo, ¿no? A pesar de que en aquella época, voy a decir cosas que quizás a los compañeros que vienen de una larga tradición militante les puede sonar
sabidas o ya muy masticadas, pero no me molesta, porque creo que a veces hay que dejar de lado lo que consideramos un dato evidente y volver a pensar estos términos, ¿no? Lo que había antes de la caída del muro de Berlín en los países del este era una inmensa burocracia que había expropiado la revolución bolchevique y que se había extendido a partir de la derrota de los nazis a otros países donde en la mayoría de ellos no triunfaron revoluciones populares, sino que se implantó el socialismo por decreto, el socialismo entre comillas, a partir de una invasión militar. Invasión que a mí no me pone triste, ¿no? La derrota de los nazis creo que la voy a seguir festejando hasta el último día que me muera. Creo que es un hecho fundamental haberle dado una paliza a los nazis. Otro mundo sería este si hubiera ganado Hitler la guerra. Pero bueno, lo que se instaló en esos países del este europeo tenía bastante poco que ver de socialismo, tenía bastante poco que ver con la democracia socialista, no tenía casi nada de poder obrero, una inmensa cantidad de privilegios, un divorcio absoluto entre la élite que gobernaba y los sectores populares. Yo recuerdo como anécdota algunos viejos dirigentes del Partido Comunista Argentino, algunos no tan viejos, incluso uno que un compañero que ahora está muy enfermo, que comentábamos con Aldo antes de empezar, que él viajó a la Unión Soviética, ¿no? Yo no conocí la Unión Soviética. No sé los compañeros que están en esta mesa, pero yo no fui nunca, pero él me contaba, dice, las películas de Hollywood mostraban autos, limusinas negras, con todo el lujo, con vidrios polarizados, donde viajaban los grandes dirigentes completamente aislados del pueblo. Eso mostraban las películas de Hollywood, y era verdad, me dijo este compañero. ¿Sabés que era verdad? Yo lo vi, era verdad, o sea, existían esos privilegios, ¿no? Eso era lo que había antes de la caída del muro de Berlín. Por lo tanto, su derrumbe, desde nuestro punto de vista, es contradictorio, ¿no? Tenemos sentimientos contradictorios, o sea, una evaluación contradictoria. En primer lugar, lo que deberíamos decir es que fue el punto de llegada. La caída del muro de Berlín no vino como un relámpago en el mediodía, como se suele decir, de un mediodía de cielo claro. Fue el punto de llegada de una acumulación de contradicciones muy extendida, internas y externas de esos países. Internas porque habían tenido rebeliones de sus propios trabajadores en varios de esos países. Algunos con proyectos de darle un rostro humano, así se lo conoció en aquella época, darle un rostro humano a esos países, querían reformar desde adentro esos sistemas burocráticos. Y en el terreno de las ideologías hubo pensadores muy importantes que apostaron a reformar desde adentro, ¿no? Una de las personalidades más importantes en el terreno de la filosofía marxista fue Lukács, por ejemplo, que toda la vida le ofrecieron irse fuera del mundo del este, y el tipo, a pesar de que lo apretaron 100 veces, lo obligaron a hacer autocrítica, bueno, lo humillaron de 1000 maneras, hasta lo metieron en cana, nunca aceptó irse a los países occidentales, porque apostaba a reformar desde adentro esos países. Esa fue alguna de las propuestas que circularon por ahí. En Hungría, por ejemplo. No fue la predominante, ¿no? No fue la predominante. Lo que predominó fue, a partir de la caída del muro de Berlín, un intento de restaurar el capitalismo, no de volver esas sociedades más amigables, más amables, de otorgar mayor participación popular. Fue, desde nuestro punto de vista, por ahí estamos equivocados, el intento de restaurar el capitalismo, ¿no? Fue una restauración capitalista lo que sucedió a partir del año 89. No se dio la esperada revolución política que algunas corrientes de izquierda no estalinistas venían deseando, soñando, apostando desde principio de siglo, o no de principio de siglo, de la década del 30, pero desde muchas décadas atrás. No se dio esa revolución política desde abajo, con un contenido popular, socialista, democrático. A nuestro modo de ver, por ejemplo, el caso emblemático, yo recuerdo del sindicato polaco Solidaridad, incluso alguna de las corrientes de la izquierda no estalinista de Argentina le había puesto en homenaje o reivindicando esa experiencia a su propio periódico, el nombre Solidaridad. Bueno, no sé, yo quizá
carezca de información, ¿no? Por la poca información que tengo y que tuve en aquella época y ahora que tengo también, lo que sucedió en Polonia, que era un caso emblemático de esos países, no fue el derrocamiento de un dictador salvaje que era este personaje Jaruzelski, me acuerdo, ¿no? Si no me acuerdo mal el nombre, un general que dio un golpe, directamente daba un golpe de Estado, ¿no? No disimulaban su distanciamiento con los sectores populares. Gobernaban con golpe de Estado. Era un partido polaco, Partido Obrero de Unificación Polaco, algo así.